bueno, ahora vamos a dar paso a lo que es el día de hoy, la conferencia de emprendimiento biotecnológico en el sector salud, un panel muy interesante que vamos a tener con la ingeniera Karina Moreno, la doctora Ivonne González y el doctor Omar Lozano. Esta es la agenda que vamos a tener el día de hoy. Ahorita vamos a ir platicando de cada uno de los puntos poco a poco. Y me gustaría pasar para platicarles de los perfiles de cada uno de nuestros invitados. La ingeniera Karina Moreno es biotecnóloga con maestrías, y hablo en plural, en ciencias con especialidad en biobusiness, dermofarmacia y cosmetología y educación, y actualmente science teacher en el Himalaya International School. La doctora Ivonne González es investigadora postdoctoral y profesora de Cátedra del Tecnológico de Monterrey, investigadora de SNI, profesora de Química de la Prepa Tech Campus Garza Sada y profesora de Química en el Colegio Himalaya. Y el doctor y MBA, Omar Lozano, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey en TechSalud, investigador SNI de nivel 1, cofundador de Nano for Heart SC y Startup Nano Recubrimientos, Startup de Nano Recubrimientos. Y bueno, ahora voy a dejar de compartir con ustedes y vamos a pasar ahora a platicar platicar un poco de esto. Antes de comenzar, y probablemente, no sé si ya lo hayan visto en el chat, pero si no les vamos a volver a compartir, tenemos aquí una pequeña encuesta de Kahoot a las que nos encantaría si pudieran ingresar. Vamos a dar un momento. ¿Tiene pin, Karina? No, ¿verdad? Este es directo. Sí. Este es directo, si pueden poner su nombre y todo. Y la primera pregunta es, ¿qué perfil son ustedes? O sea, que nos acompañan. Quisiéramos saber si son médicos, si son, ¿cómo se llama? Si son biotecnólogos, si son ingenieros biomédicos, si se dedican a negocios, enfermeros, etcétera. Nos encantaría saber cuál es su perfil para poder conocer un poquito más de las personas que nos... Dice que es como un scoreboard. Bueno. ¿Tú tienes ¿A ti te parece la encuesta? Sí. Va. Ya tenemos varias respuestas por aquí. Sí, tenemos muchos biotecnólogos, medicina, ingenieros químicos. Excelente. Bueno, muchas gracias, Karina. Yo sé que muchos probablemente ya, pues, que son biotecnólogos, esta pregunta les va a sonar muy, muy obvia, pero quisiera comenzar para el público que no es biotecnólogo y que probablemente no conozca tanto de esta área. Si pudiéramos comenzar, ya sea, no sé con quién gustaría tomar la palabra, pero platicándonos en general qué es la biotecnología y las áreas o las subáreas que tiene, porque parece que fuera muy obvio, pero me llama la atención que todavía hoy existen muchas personas que no conocen qué es la biotecnología. Entonces, no sé si Karina o Ivonne o Omar, ¿quién quisiera platicar? Ivonne es la indicada. Ya sabía que me ibas a aventar la pelotita, Karina. Pues bueno, a ver, ¿qué es la biotecnología? Pues la biotecnología lo podríamos un poco definir como si fuera área de biología, pero con su, digamos, agregándole la parte tecnológica. ¿Y a qué me refiero con eso? Es como un biología 2.0. ¿Y por qué? Porque aquí tenemos una biología en la cual nosotros, por medio de la tecnología, vamos a poder modificar materiales, vamos a poder, estos materiales pueden ser vivos o no vivos, vamos a poder producir servicios, bienes.
Entonces, digamos que es como utilizar técnicas para mejorar costos, desarrollar productos que a lo mejor ya se desarrollaban de una manera más tradicional, pero ahora haciéndolos más fáciles de desarrollar y con mejores costos. Y también podemos hacer una profundización científica, por ejemplo, en ámbitos moleculares, no sé, mapeos genéticos, cómo funciona las células, promotores, proteínas, o sea, también podemos hacerlo tanto en el área básica como en el área ya más aplicada. Entonces, más o menos ahí no sé si... Con eso. Sí. Perfecto. Excelente, perfecto. Muchas gracias. No sé si alguien quiere complementar o damos paso a la siguiente pregunta. Está perfecto. Perfecto. Bueno, partiendo de este punto de lo que nos platicas, Ivonne, me gustaría pasar al siguiente punto. Hemos visto en los últimos, pues principalmente en la última década, cómo la biotecnología ha crecido y se ha ido diversificando, ¿no? Definitivamente creo que estamos apenas viendo el inicio de la carrera realmente, o el inicio de un área que creo que vienen a transformar muchas industrias, no solamente el área de la salud, pero hoy vamos a platicar del área de la salud. Y me gustaría preguntarles un poco cómo ven ustedes el panorama de la biotecnología a nivel mundial, especialmente, bueno, con un enfoque al sector salud, cómo lo han visto en esta última década, cómo ha ido evolucionando y creciendo. Claro, a mí me gustaría opinar un poquito. Es verdad que es relativamente nuevo. Yo creo que Ivonne y yo, que nos graduamos hace 10, 11, 12 años, fuimos de las primeras generaciones. Aún no se sabía todas las ramas en las que se podía entrar. Tal vez te decían bioremediación, alimentos, salud, pero ahora realmente cualquier industria podría utilizar un proceso con una base biotecnológica. Simplemente porque va a ser procesos industriales más limpios, más seguros en general. En cuanto al crecimiento, yo lo veo desde la parte de educación. Al estudiar biotecnología, ya hay una división, ya hay una parte más de procesos, más industrial, y una parte más científica, más entender lo que está pasando para poder extrapolarlo en la industria. Y creo que ahí es donde estamos creciendo, o donde puede crecer todavía más, porque ya se está entendiendo la base. Llámese ingeniería genética, biología molecular, ya estamos aprendiendo en esta época. Creo que los que están estudiando, los que se acaban de graduar, ya pudieron tener una especialización dentro de la carrera, cosa que creo que la mayoría de mi generación, de nuestras generaciones, tal vez no pudimos. Era muy general, era aventarte al ruedo sin una especialización, que después ya la mayoría lo tuvimos en una maestría o en un doctorado. Pero desde el punto de vista educativo, ese ha sido el crecimiento, que ya se ha podido especializar en algo, en este caso, en salud también, y que es a lo que vamos, y que entre más aprendamos de toda esa parte celular, de todo ese comportamiento, vamos a ir mejorando, a ir creciendo. Así lo veo yo desde ese punto de vista educativo, allá una industria en grande. Excelente. Omar. Complementando un poco los comentarios que ya han hecho Ivonne y Karina al respecto. El área, el campo de la biotecnología ha tenido avances impresionantes, como bien se han dicho, en los últimos 10 años. Hoy en día, pues ya hablamos de técnicas de genómica, transcriptómica, o sea, herramientas más finas pensando en cuestiones de salud. Y un ejemplo que posiblemente es el más grande que hemos tenido en los últimos 5 años, el desarrollo del sistema CRISPR-Cas y sus derivados para eventualmente hacer edición genética. Algo que, si bien todavía está en fases laboratorias en la transición, pero que potencialmente pueda ser una solución hacia mucho tipo de... Ahorita visto hacia enfermedades, pero ¿por qué no? Aplicado a sistemas biológicos para ser mejores productores de diferentes moléculas y sustancias necesarias. Sí.
Perdona. Sí, o sea, yo creo que es muy importante ver esta parte. O sea, si realmente pensamos en la biotecnología actualmente, en el área de salud, o sea, prácticamente un 20-25% de los medicamentos que tenemos actualmente están hechos a base de un proceso biotecnológico. Y eso sin contar, por ejemplo, los insumos que se utilizarían también en industria cosmética, por ejemplo, dentro de esta área entre cosmética farmacéutica. Estos productos, por ejemplo, si pensamos en un hito de los productos biotech, pues a lo mejor sería la insulina. O sea, y esto fue en los 80. Entonces, imagínense cuánto ha avanzado ya, pues, el área farmacéutica o biotech en el área médica, que se le conoce como el área roja de la biotecnología, que hay de muchos colores, cada vez se sacan colores más, porque como decía Karina, cada vez la biotecnología se mete a nuevos campos. Y algo que me gustaría mencionar, o sea, dado que estamos en un foro ahorita de bioemprendimiento, pues yo creo que también nos interesa conocer un poco los números de cómo se maneja en el mercado la biotecnología. Y como decían, o sea, esta última década, estos últimos 10 años, ha incrementado muchísimo el valor de mercado de la biotecnología. El año pasado ya andaban alrededor de los $500 mil millones el potencial, o sea, el valor de mercado de biotech, y se piensa que para dentro de 15, 20 años se haya cuadriplicado esta cifra. Y además, geográficamente hablando, o sea, a lo mejor nosotros lo pensamos como, estamos en México, a lo mejor no hay tanto apoyo o apenas está iniciando, pero estamos localizados geográficamente muy bien, porque dentro del área global de biotech, alrededor del 45 y 50% del mercado global está en América. Sí, ya después seguido por Europa y por Asia, y de ese mercado del 50%, el 60% está destinado a biotecnología de la salud. Entonces, pues creo que todos los que estamos aquí ahorita reunidos, pues no estamos tan perdidos en apostarle a esta área de la biotecnología, ya que realmente se cree que va a crecer mucho, así como lo hemos estado viendo venir desde hace varios años. Eso es muy, muy importante lo que mencionas. Y justo ahorita que decías que en América pues está concentrado casi el 50% del mercado, también México ha venido haciendo algunos cambios, definitivamente todavía hay mucho camino por recorrer, pero creo que los últimos cambios que vinieron con el TEMEC y toda esta parte, justamente hace un par de semanas estaba viendo un live que se los compartí, ¿se acuerdan? Ahorita les busco la liga para que lo puedan revisar, pero platicábamos acerca de, ¿cómo se llama? Todos los cambios que se van a dar de forma regulatoria, legal, hacia México para ahora buscar ser nosotros los que desarrollemos desde un inicio fármacos y muchos de ellos en el área biotecnológica, de nanotecnología también, porque se espera que haya todo un cambio en el país en la siguiente década, en el que ya hay suficientes biotecnólogos que puedan trabajar en ello y ahora pues llevarlo hacia adelante. Entonces va a ser un cambio realmente para en general el mercado mexicano, que hemos sido por muchos años, traemos de otros países los fármacos, y no estoy diciendo que esté mal, simplemente es un cambio que se va a dar de nosotros ahora comenzar a desarrollar de cero o en parte pues los medicamentos, ¿verdad? Y va a ser un cambio realmente relevante para el país. Ahora, hablando sobre ejemplos de emprendimientos mexicanos y latinoamericanos, me gustaría ver, seguramente ustedes conocen mucho más de lo que podemos conocer, de lo que yo conozco, pero me gustaría que nos platicaran acerca de emprendimientos. Omar, también, si quisieras comenzar con Nano, que seguramente es tu orgullo, yo lo sé. Platícanos un poco. Claro, pues mira, estaba revisando acerca de emprendimientos y buscando información. Me encontré que hay una compañía mexicana, se llama Green Fluidics, y ellos hacen
paneles solares. Entonces seguramente dirán, bueno, ¿y dónde está lo bio acá? Resulta que estos paneles solares utilizan un nanofluido y tienen además microalgas. Entonces, esta startup lo que está generando son paneles con esta nanotecnología y además con las microalgas en paralelo están fomentando la producción de oxígeno. Entonces, generando energía y producción de oxígeno. Creo que es una área de intersección que me pareció muy, muy interesante y un poco diferente a lo que típicamente pensamos. Este es un bioproceso y pues obviamente en ciudades con un alto nivel de contaminación, por ejemplo, Monterrey, que se ha perfilado como líder compitiendo contra Ciudad de México en los últimos años, pues vienen siendo opciones interesantes, diferentes a lo que típicamente esperaríamos. Perdón, si gustas continuar. Karina o Ivonne. Bueno, yo también conozco varias una de bioremediación, Alice, ellos están en Chihuahua, Green Beats, que también hacen biofertilizantes, todavía es del área en general. Eunoia, ellos por ejemplo no es 100% sector salud, sino están desarrollando un producto para el tratamiento capilar que tiene un bioproducto, un ingrediente activo llamándose un bioproducto, que viene de la industria biotech, que es lo que decía Ivonne. Si realmente no nos cerramos a que los ingredientes activos de los medical devices, de los cosméticos que podamos hacer, tienen un proceso biotech, claro que es un producto biotech. Diactec, ellos también están en Chihuahua, ellos hacen diagnóstico mediante biomarcadores y son empresas que empezaron pequeñitas y han crecido. Algo que quería complementar de lo que decía Adriana es que es verdad que en la industria en general en México es muy conocida. La industria automotriz, las mejores marcas confían en la mano de obra mexicana. Y algo que estaba leyendo que decía, ¿cuál es como la receta secreta para tener una buena industria? Y decía que la gente. Y yo creo que esa es una parte que nosotros tenemos como fortaleza. La gente en México es súper trabajadora. Entonces, si realmente les cambiamos el chip a que nosotros vamos a poder empezar a hacer esos productos, y claro, los que no podemos hacer, no pasa nada en si los traemos o son mejores es a un buen precio. Toda esa parte estamos claro que abiertos, pero realmente creérnosla que nosotros también podemos hacerlo. Y otro de los números que decía Ivonne, es verdad, Estados Unidos tiene el 70% de las empresas biotech, pero de esas empresas biotech, el 90% son menos de 50 personas, entonces también nos dice que aunque nos dé miedo, porque decir, uy, una empresa biotech ha de ser un monstruo, nos imaginamos una farmacéutica tal vez, un Bayer, no, podemos empezar desde ese poquito e ir creciendo. Entonces ahí solo les quería complementar esa parte de los números porque creo que es importante y creo que las tenemos de ganar. Hay empresas, Ivonne, si nos quieres complementar con otra empresa. Sí, o sea, por ejemplo, lo que acabas de decir es súper importante. De hecho, las empresas que yo encontré y que de hecho algunos, ya me di cuenta que algunos de los CEOs andan por aquí en el público, pues son empresas, como dices tú, Cari, de 2 a 10 personas incluso, o sea, son pymes, pero que realmente el fundamento biotech es muy bueno y que eso pues hace que salga adelante la empresa. Entonces, por ejemplo, tenemos así como área biotech grande, está Polivion, no sé si la han escuchado, que es una empresa en Irapuato que hace biomateriales, está haciendo un tipo, se llama Fungicel, que es como un sustituto de Unicel, que ellos hacen con hongos, y también hacen cuero vegano mediante residuos de frutas, principalmente mangos, que ahí fermentan con unas bacterias para producir este cuero que realmente parece como si fuera piel pues de la normalita. Pero o sea, son realmente desarrollos biotecnológicos muy interesantes. Y luego también tenemos, por ejemplo, está también Montevid, que es de la industria de alimentos, que es de un tinto de verano, que
por si a alguien les agrada, está muy rico. Y tenemos ya más hacia el área médica, o sea, por ejemplo, está OMI, que creo que está conformada por 2 o 3 personas, algo así, Adriana, creo que tú los conoces, que ellos hacen como un expediente clínico electrónico y una base de datos para hospitales, planificación, etcétera. O sea, que realmente, bueno, esta sería un startup más área de salud, a lo mejor no tan biotech, pero también tenemos, por ejemplo, Nitrocell, que ahí por ahí anda Alex, que son de procesos de manufactura de terapias de células T. Tenemos Cintia, que pues es para diagnóstico con equipos que son hechos de forma más económica y que esto te puede servir tanto para el área médica ya directamente o para el área académica también, o sea, para ayudar a formar a nuevos profesionistas en estas áreas. Y también está Genetics, que es de medicina preventiva personalizada y ellos analizan ADN y sacan tu predisposición a enfermedades, características que tiene tu metabolismo, etcétera. Pero lo que me llamó mucho la atención de ellos es que ellos hicieron una alianza con Veritas, que están en Harvard, con George Church, no sé si les suene el padre detrás del proyecto de secuenciación del genoma humano. Entonces, aquí lo interesante es que tenemos que tener en el scope todos los que planeamos hacer un emprendedurismo en esta área, pues es también con quién te vas aliando, o sea, el networking, con quién vas checando, porque el tener a una empresa de esta categoría o de esta magnitud detrás, aunque tú seas una empresa pequeñita, pues le da mucho soporte y mucho renombre. Entonces, eso también es algo que no podemos quitar de nuestro radar. Complementando un poco lo que se acaba de mencionar, justamente el poder desarrollar, vamos a decirlo, es salto de startup hacia empresa, es necesario ver con quién hacer justamente alguna alianza, algún proyecto, y para eso te tienen que voltear a ver, primeramente. Puede que alguien ya te conozca, puede que alguien de alguien los conozca, y de ahí lo que toca es, bueno, cómo probar, dar esos signos, esos símbolos de que tenemos una capacidad similar a como se encuentra en otros lados del mundo para poder realizar esto. Digo, parte de, en pocas palabras, lo que acabo de decir, pues fue por lo que logramos generar y ya como empresa Nano4Heart como tal. Y pues bueno, que ahorita andamos tratando de ver esta startup que acaba de comenzar con un par de estudiantes de nanorecubrimientos. Es un proceso complejo, definitivamente, pero como mencionaste, Ivonne, el poder ver con quién hacer la alianza que eventualmente sea colaborador, inversionista, etcétera, pues se tiene que considerar. Y perdona, sí, nada más una pequeña, y como decía Karina, y complementando lo que dice Omar, o sea, aventarte, porque a veces creemos que no nos van a hacer caso y no sabemos realmente lo que una llamada o un correo, o sea, a lo mejor ellos están buscando a alguien en América Latina para abrir su mercado un poco más y justamente les llegas tú. Entonces, creo que es algo que tenemos que mentalizarnos de que no somos pues personas chiquitas, o sea, tenemos ideas buenas, ideas grandes y realmente nos pueden escuchar y nos van a escuchar muchas veces. Entonces, tenerlo así como que bien presente esa parte de pues hay que lanzarnos a intentarlo. Así es, muy, muy, muy importante los puntos que tocan, la verdad, es que creo que parte mucho de tener una buena idea, pero también tener las ganas de llevarlo adelante, creo que eso es muy importante. Ahora, estamos evidentemente en medio de una situación que no tiene precedentes y quisiera preguntarles qué cambios o adaptaciones ha tenido que tener el sector biotecnológico a raíz de este tema de la pandemia. Platíquenos un poquito qué es lo que han vivido, seguramente que han vivido sus colegas. Platicarnos un poco, por favor. Bueno, yo creo que un poquito, uno es el miedo. Lo primero que creo que el sentimiento fue de miedo.
Después el sentimiento de saber que nuestra industria puede salvar vidas. ¿Por qué? Porque somos ese apoyo hacia la parte de la medicina que no solo es el cuidado, sino también, ahora es importante estudiar biología. Como que siento que nos ayudó hasta cierto punto. Voy a hablar un poquito más desde el punto de vista educativo, no que le pasó en las escuelas, porque ese no es el punto, sino el realmente valorar la educación para el futuro, el prepararnos, el tener un gran ejemplo. Creo que ahorita tenemos un ejemplo, creo que los que somos maestros o hemos dado alguna cátedra, vamos a tener un gran ejemplo de, es importante estudiar ciencias. Me quiero regresar tantito a esa parte educativa que creo que es la que me mueve mucho el decir, creo que a ti también, Adriana, el decir, yo quiero que estudies ciencias por esto, no solo un médico, no solo un ingeniero químico, o un biotecnólogo, sino en general para entender y para dar soluciones. Yo creo que esta pandemia nos vino a enseñar que hay muchos problemas, pero tenemos que tener soluciones. Y biotech es una de ellas. Y hablando específicamente, pues, las vacunas, yo no me he metido en el proceso de las vacunas, ni lo sé. La verdad es que gracias a ti, Adriana, que todo lo que me mandas me he dado cuenta cómo van avanzando, entenderlo. Otro tip, paréntesis, revisar muy bien la parte de regulatory en todos los aspectos de biotech. Esta pandemia creo que la familia nos pueden decir, ¿y por qué no sacan una vacuna ya? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué este medicamento? Y yo, por favor, no crean todo. También hay que ser juzgar un poquito más y no, yo siempre a veces siento a mis papás y les explico como, tengo otro hermano biotecnólogo, entonces entre los dos, se hace por esto y todo así muy tranquilo, porque lo tienen que entenderlo de una manera muy, muy, muy masticada, muy, muy fácil, para que cuando vean un post en Facebook, algo en WhatsApp, entiendan qué es esta pandemia, entiendan hacia dónde va, qué nos está enseñando. Creo que en cuanto a biotech, Ivonne nos puede hablar en sí de la creación de la vacuna, que creo que es muchísimo más científico, más deep, más todo. Yo quiero un poquito desde el punto de vista educativo, nos dio tenemos que estudiar ciencias si queremos resolver problemas. Entonces, ahí es donde yo me quedo, pero ahí sí te paso, Ivonne, la batuta de qué realmente se está haciendo dentro de la industria para solucionar ese problema. Nosotros como humanos, ¿qué vamos a solucionar? El saber que es una fake news, es el preguntar, si conocemos a un doctor, todo eso creo que lo podemos hacer sin importar lo que estemos estudiando, sin importar el nivel de estudios. Pero ya, si queremos saber en sí qué se está haciendo, acercarnos a la gente que sabe. Yo a Ivonne le pregunto un chorro de cosas que yo no sé. Y yo, Ivonne siempre es mi mentora de toda la vida. ¿Por qué? Porque me gusta saber, y si es algo que yo no me estoy metiendo tal vez a esa parte molecular, a esa parte nano, yo sé que alguien sí lo sabe. Entonces es nuestra responsabilidad, y más en este tiempo de pandemia, de informarnos. Entonces ahí, Ivonne, si nos puedes complementar ahora sí con la parte muy específica que yo no me la sé en cuanto a qué están haciendo. Sí, me voy a dar un retroceso un poquito a lo que decías, porque a mí también me tocó, yo también soy maestra de un curso de tercero de secundaria, y los chicos típicos siempre, y seguramente todos se han hecho esta pregunta de, pues es que ¿para qué nos sirve esto? Y así, siempre. ¿Para qué me sirve saber química o biología o cualquiera de las ciencias si yo nada más estoy de blogger o algo así? Entonces, y pues realmente ahora con esta pandemia, o sea, ya se dieron cuenta que verdaderamente, pues se necesita saber de ciencia, mínimo para saber un poquito de lo que está pasando y poder identificar, como decía Karina, fake news, que me están diciendo, y yo poder tener una conciencia un poco crítica y saber qué puedo investigar, o sea, que realmente tengo al alcance de mi mano con qué investigar y saber en dónde debo de depositar esa confianza, y que realmente, cuáles son las bases de datos que son fiables, etcétera. Entonces, esa es la parte como que más me enfoqué en checar con mis alumnos, pero creo que esa parte nos va a servir un chorro para estas nuevas generaciones que habían dejado la ciencia un poco olvidada.
y creo que ahora pues otra vez se les va a prender un poco el gusanito de este querer saber un poco de esta parte. Y pues en cuanto a los laboratorios, pues Omar no me dejará mentir, al principio fue así de que pues nadie entra, o sea, fue todo parado. De hecho, todas las investigaciones, los primeros días fue simplemente ir para dejar todo clausurado, o sea, para salvar los experimentos que se pudieran salvar y dejar las investigaciones. ¿Por qué? Porque pues realmente no podía, pues se busca que no haya una confluencia de gente muy grande en los laboratorios, cosa que siempre suele haber. Entonces, pues simplemente cerrados. Sin embargo, cuando empiezan a ver toda esta parte de que el área biotech realmente podía contribuir en métodos teranósticos, o sea, de terapia o de diagnóstico, en cuanto a esta pandemia, pues ahí fue cuando en ciertos casos dejaban que volviéramos a entrar al laboratorio porque somos como área prioritaria. Entonces, esta es la parte que se volvió bien interesante porque a lo mejor un área que normalmente la gente no la toma como prioritaria o que no se le da el impulso económico como si fuera un área prioritaria, ahora sí lo es. Y creo que a todos ya les cayó el 20 de esa parte. Y esa es, yo creo que la mejor enseñanza y la mejor estrategia que vamos a tener nosotros como biotecnólogos de ahora en adelante. O sea, decir así como verdaderamente apostar en la biotecnología merece la pena. Y lo podemos ver, o sea, la mayoría de las estrategias de vacunas que están actualmente, o sea, son biotech, o sea, tenemos las vacunas genéticas como la de Moderna, la de usar RNA mensajero, tenemos de vectores virales, la de Oxford, la de AstraZeneca, que es una de las que es más sonadas, o partículas virales inactivadas. Tenemos muchas opciones que están ahorita en desarrollo y que son meramente biotech. Entonces, y para esto pues también han salido muchos financiamientos desde el área académica que se ha dado cuenta que puede responder y ofrecer soluciones hacia esta pandemia. Y también han salido apoyos gubernamentales, nacionales e internacionales, o por ejemplo ustedes con Hacking Health, Adriana, esto de COVID 3D MX, o sea, el crear lazos, porque ahorita pues realmente eso es lo que se necesita, o sea, hay mucha gente que tiene el conocimiento o que tiene los equipos, pero ahorita lo que necesitamos es pues hacer la unión, ¿sí? Entonces, ¿y a ti cómo te fue, Omar, en esta pandemia? Pues bueno, platicando de la experiencia propia, esto todos lo sabemos. Esto fue un cambio sin precedentes en todo el mundo y tan grande ha sido que ni siquiera tenemos precedentes para saber cómo va a ser este regreso a lo que llamamos nueva normalidad, lo que pueda significar. En cuanto a los laboratorios, como bien mencionas, Ivonne, la gran mayoría de las investigaciones no prioritarias se detuvieron. Sin embargo, toda aquella investigación, apoyo relacionado hacia la solución del COVID-19, en la Escuela de Medicina, en TechSalud, pues bueno, se ha dado el permiso para poder continuar al respecto. Los cambios han sido grandes y ya ven que siempre se menciona que toda crisis como estos tiempos que estamos pasando son áreas de oportunidad. Pues bueno, áreas de oportunidad en el sentido que cambia la dinámica, el status quo se empieza a resquebrajar y empieza a haber nuevos espacios o espacios diferentes para poder ir avanzando. Aquí en este caso, ¿a qué me refiero? A nivel mundial, como hemos escuchado a través de muchas notas, pues se ha dado un esfuerzo masivo para tratar de buscar soluciones hacia el COVID. Lo que más hemos escuchado es justamente las vacunas, como ahorita se mencionaba. Está la de Moderna, que justamente son nanopartículas que llevan mRNA mensajero. Hay otras estrategias que son nanopartículas proteicas, básicamente son como una especie de, como es, de estos pinchos que son básicamente el spike protein, a lo que para tratar de generar una respuesta inmune. Y así pues ha habido varios esfuerzos. Sin embargo, también a nivel mundial, desde la parte de investigación,
básica y un poco básica y más translacional. Muchos organismos en todo el mundo han estado obteniendo bolsas de financiamiento grandes para tratar de apoyar proyectos que puedan tener algún sentido, nuevas terapias, nuevos sistemas de diagnóstico. ¿Y esto a quién ha beneficiado? Pues caemos justamente con lo que abrías ahorita, Karina, la educación, el estar preparado en ciencia. Aquellos laboratorios, aquellos grupos que, bueno, los que han trabajado toda la vida en vacunas, obviamente este es uno de sus momentos, como lo vivimos hace 11 años con el H1N1, pero también otros laboratorios que se dedican a la parte biotecnología o nano, como donde yo estoy o Ivonne está, pues bueno, hemos tenido la oportunidad de tratar de participar a través de diferentes propuestas y ver cuáles de ellas pueden ser financiadas. Todavía hay una ventana de oportunidad, si bien corta, pero bueno, esto han sido oportunidades para quienes han estado ahí. Definitivamente habrá también oportunidades a futuro. Sin embargo, pues bueno, son estos cambios que han fomentado ciertas interacciones que previamente, pues bueno, era algo que no se había visto de manera tan clara. Grandes apoyos a ciencia, revisiones en corto plazo. Por ejemplo, hemos escuchado a través de notas, algunas saliendo de Nature, de la misma FDA, cómo han tratado de acortar esos procesos regulatorios hacia lo mínimo indispensable para tratar de dar una respuesta rápida. Sin embargo, el acortar estos procesos regulatorios no exime que hay que completar fase 1, fase 2, fase 3 de estudios clínicos, y por eso, bueno, por más que se diga que habrá vacuna para finales del año, bueno, tal vez terminen las fases clínicas, pero de ahí viene una producción. Hay tiempos que, si bien están siendo acelerados, un desarrollo farmacéutico toma típicamente 7 años, 6, 7 años si es muy rápido, promedio es 10, y ahorita se está sacando en poco menos de un año. Son avances grandes, sin precedentes, por lo mismo de la situación que vivimos. Un sin precedente de tener que estar, pues bueno, mantenernos lo más aislados posibles, algo a lo que no estamos acostumbrados, nunca hemos estado acostumbrados. Sí, definitivamente, ahorita lo que platicas, Omar, con todos los cambios tecnológicos que ha habido prácticamente incluso en los últimos 5 años, ¿no? Ni siquiera más de eso. Es que hemos podido tener algo sin precedentes como es esto, poder incluso pensar en sacar una vacuna en menos de un año. Es increíble, la verdad, hoy parece muy normal, pero digo, nosotros que lo hemos vivido, que hemos estado algún tiempo en el laboratorio, es increíble, la verdad. Y esta es la parte como que mucha gente nos dice, como decía Karina, o sea, de que, pero es que ¿por qué se están tardando tanto? O sea, y realmente es que aquí o sea, si de por sí la vacuna, sacar cualquier vacuna, hasta de virus que ya son conocidos, se tarda mucho. Aquí realmente nosotros, a la par de ir creando la vacuna, vamos conociendo al virus. Entonces, realmente o sea, por eso han habido tantas que si al principio decían que el virus hacía esto y luego que no, que esto, realmente así han salido las investigaciones. O sea, no es tanto que los científicos se estén equivocando o no estén queriendo decir, o sea, realmente vamos aprendiendo sobre la marcha. Y esto o sea, es algo sin precedentes, o sea, tanto para la creación de la vacuna como simplemente para el conocimiento de una enfermedad nueva que tan devastadora como lo está haciendo. Y creo que ahora también, o sea, como decía Omar, a lo mejor se nos está cerrando un poco el tiempo para hacer a lo mejor desarrollos ya basados en COVID, pero ahora se van a abrir otros que también son de biotech, salud, no sé, por ejemplo, fortalecimiento del sistema inmune o cosas más para lo de guardar sana distancia, o sea, diferentes cosas que todavía, si somos listos, podemos también engancharnos por ese lado. Justo tocas un punto muy importante, Ivonne, que es la siguiente pregunta es, con todo esto que ha estado sucediendo, viendo el panorama en el que estamos en general, que realmente se han juntado dos puntos muy importantes. Por un lado, el nivel de conocimiento que ahora tenemos
pero también el desarrollo tecnológico que tenemos y el momentum que estamos viviendo como país con gente capacitada, tecnología, recursos y la verdad es que la pandemia trae ese factor positivo hacia este sector, que es el sector salud, porque sabemos que se le va a invertir más al sector en la próxima década. Estoy prácticamente segura de eso. ¿Qué serían las recomendaciones que ustedes brindarían para poder comenzar con un emprendimiento biotecnológico en el sector salud, o si van en las etapas iniciales que puedan desarrollarlo para llegar a establecerse y ser comercialmente, exitosos? ¿Quién quisiera comenzar? Pues a mí me ha tocado ser mentora. Yo creo que lo principal es unirte a una red que te apoye. Es verdad que tú tienes tu base, tal vez son 2, 3 personas, pero tener un mentoreo creo que es súper básico, porque hay cosas que no sabemos. Yo aprendí mucho, por ejemplo, en la parte regulatoria, que ahora me encanta, y me encanta leer de eso, porque viví en Estados Unidos, viví aquí en México, viví en Europa, y todo era diferente. Entonces, una es, únete a gente que tenga tu pasión, no importa que no haya estudiado lo mismo que tú, busca mentoreos, porque tal vez yo te puedo resolver algo en 2 minutos y tal vez tú te vas a tardar buscándolo 3 semanas. Y a mí con una llamada, oye, Cari, ¿este ingrediente activo me sirve para esto? No, gracias. Y ya está. Entonces, buscar ese tipo de redes que te fortalezcan, buscar un grupo de trabajo que te animen, que sean positivos. Yo me llevo mucho, o sea, a mí me deja mucho que el ambiente de trabajo sea bueno, sea positivo. Creo que ahora que viene este boom, saber hasta hacer un dossier para poder entrar a una a un concurso, a un diplomado, a una red de mentoría, lo que sea. Creo que es seguirnos preparando, no tener miedo de preguntar, creo yo también, pero sobre todo una red de mentoreo te va a salvar de muchas, te va a ahorrar tiempo, y creo que es la gente adecuada que tiene el sentimiento y el corazón para ayudarte. Definitivamente. Ivonne, Omar. Sí, bueno, yo creo que lo primeritito que tienes que revisar es si tú, o sea, definir muy con cabeza fría si tu idea o tu invención realmente puede ser transformada hacia un producto o hacia un servicio o hacia la creación de una tecnología. O sea, primero como realmente establecerlo, y ya que definas si tú vas a, o sea, si tu idea sí da para eso, pues definir si vas a ser distribuidor, si vas a crear el producto, si vas a dar el servicio. O sea, para como tener un poco más a ciencia cierta o más claramente cuáles serían tus siguientes pasos a tomar. Ya que tengas esto definido, pues a lo mejor ahora sí sería realizar una propuesta sólida, donde a lo mejor empieces a checar, si vas a crear tecnología, pues a lo mejor el desarrollo de un prototipo o algo o una propuesta que tú puedas validar y que puedas realmente decir, ok, sí funciona, porque esto pues va a ser como tu cara al público, a los que te van a invertir en ti. O sea, porque es algo que sí es cierto, es en la mayoría de las empresas biotech, pues se necesita un capital inversor inicial alto. O sea, no es una empresa, no es un área de la industria en la que a lo mejor tú solito puedas aventártela. O sea, sí tienes que tener un backup. Entonces, ya que tienes esta parte del prototipo, ahora sí, revisas todo lo que decía Karina, regulaciones. Por ejemplo, si estás dentro de academia, pues tienes que checar si va a haber algún tipo de cuestión de transferencia de tecnología dentro de la universidad, o las regulaciones que hay para ese tipo de producto, para ese servicio en tu localidad o en tu país, etcétera. Y ya después, ok, ahora sí, ya tengo esta parte como definida. ¿Qué sigue? Pues cómo voy a traer el dinero. Y creo que esa es la parte que a lo mejor a nosotros como los desarrolladores, que somos más el área científica, es nuestra pata de palo. Y ahí es donde lo que decía Karina tiene muchísima importancia, networking. O sea, tenemos que tener
alguien con la misma pasión que nosotros, pero en un área en la que nosotros cojeamos, que a lo mejor es finanzas, que a lo mejor es atracción de recursos, management, y que ellos nos ayuden a poder posicionar esta buena idea que nosotros traemos o esta buena tecnología, pero para poderla hacer atractiva a las personas que nos van a terminar aportando ese dinero. Y ahí a lo mejor, por ejemplo, Karina estuvo con los de Caintra, que apoyaban mucho esta parte, estas cosas de mentoreo. Nosotros hemos estado contigo, Adriana, que nos has apoyado mucho también con eso. Pero sí es una parte que a veces a nosotros se nos va, o que a nosotros queremos hacerlo todo nosotros, más bien. O sea, que a veces se nos va que pues no es nuestra área y que no pasa nada si no estamos involucrados en todos los procesos de nuestro negocio. O sea, que a veces para poder avanzar más rápido necesitamos pues hacer como que un poco de outsourcing de ciertas cosas que nos van a ayudar más. No digo que no se pueda hacerlo por ti mismo, pero a lo mejor te toma un poquito más de tiempo, un poquito más de trabajo. Sí. ¿Mar? Claro, lo que yo complementaría para poder comenzar con algún emprendimiento, ya sea en biotecnología, salud y bioteco en general, lo primero es entender el ambiente, el panorama. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a poner, por ejemplo, la pandemia. Yo quisiera generar algo que apoye para sanar el COVID. Algo. Que pueda ser desde cuidados, atenciones, tratamientos, vacuna. Ok, de ahí hay que entender qué se hace, cómo funciona el medio ambiente, en lo que vamos desarrollando la idea. Y tal vez nos caiga unidad, tengamos unidad al principio, pues bueno, hay que validar, realmente esto se puede aplicar, y eso, pues tenemos que irnos informando poco a poco. Tal vez la tarea no sea suficiente para uno solo, y eso es algo normal. El mito del one man show o aquel que hace todo por sí solo, pues no existe, realmente es trabajar en equipo. Entonces, una segunda recomendación es a ustedes que estén interesados en hacer algún emprendimiento, acérquense a estos círculos afines. Si les gusta la biotecnología, afines a biotecnología, salud, afines a salud, porque en ese camino pues van conociendo personas que pudieran ser futuros socios, o si son un equipo, pues acercarse para ver cuáles son sus fortalezas, debilidades y dónde pueden apoyar o ser apoyados. Esto es algo esencial para comenzar a ver qué más hay alrededor. Y una vez que se va definiendo, muy probablemente la idea inicial va a cambiar, lo cual es normal porque se tiene que ir afinando. Hay que tener esa flexibilidad de que lo que pensamos tal vez originalmente no vaya a ser la versión final, sin embargo, parte de esos principios, bases o fundamentos puede que queden por ahí y se va desarrollando justamente algo que sea más factible. Es importante que se pivotee también. Entonces, no tengan miedo en acercarse a los grandes expertos en las diferentes áreas donde ustedes quieran desarrollarse. ¿Por qué? Porque desde, vamos a ponerlo así, etapas muy iniciales o inclusive más adelante, pueden ayudar a orientar de manera adecuada la idea y de esta manera, pues, desarrollar algo que tenga realmente un potencial de impacto y que no se quede corto. Obviamente están las cuestiones financieras que una vez que, bueno, todo este desarrollo de pivotado de la idea se va dando, pues hay que comenzar a construir un plan. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo hacerlo? Y pues bueno, para eso pueden acercar justamente a mentores, tomar algún curso, diplomado, o ir preguntando entre la gente que ha podido desarrollar este tipo de emprendimientos. Básicamente no es como que haya una fórmula tal cual. Lo importante y lo más básico es irse moviendo. No quedarse únicamente en esto sería una buena idea y pum, ahí la tenemos en la mente. No, tratarlo de aplicar. Esas serían las recomendaciones que yo pudiera complementar a lo ya dicho. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias, Ivonne y Karina.
Ahora quisiera pasar con ustedes a una sección de preguntas y respuestas. Vamos a, si alguna persona tuviera alguna pregunta, por favor, si ya sea que la escriba aquí en el chat o la otra es que abra su micrófono y haga la pregunta, sin miedo. ¿No? Wow, primera vez que nos pasa, que no hay preguntas. ¿Fuimos súper claros o no nos están escuchando? Hay de dos. No, la primera vez que me pasa, Yo tengo una duda. Dale, Dante. ¿Cómo, bueno, va más enfocada más hacia el área de tecnología industrial y la aplicación de el área, bueno, esta parte de la enzimología para productos de alto valor, obviamente desde insumos de bajo costo? O sea, actualmente, ¿cómo es que, bueno, o sea, no sé si, la verdad es que no he investigado mucho sobre el tema, pero si hay algún startup que ya esté implementando esta parte? Sé que ya hay, sin embargo, no sé si hay algo más en cuestión industrial. Bueno, yo conozco a Safe Fruit, que ellos hacen una tecnología para post cosecha, para frutos, para darle más vida, y es muy barata su tecnología, y estás utilizando, es una parte industrial, por así decirlo, pero utilizan, no recuerdo bien si es cáscara de nuez o algo, está muy básica su tecnología, muy buena, y ya la pudieron llevar a la industria. Entonces, creo que no tiene que ser algo sumamente complejo para tener un proceso biotech que te dé un proceso o un mejoramiento industrial. Pueden ser, no sé, me voy a biofertilizantes, que al final de cuentas los insumos son de bajo costo porque pueden ser cosas orgánicas, o sea, materia orgánica que ya estemos utilizando, biomasa, o si alguien está haciendo algo de bioremediación, bueno, ¿de dónde? Y hacen biomasa, bueno, conseguir esa biomasa y hacer algo más. No, creo que ahí los insumos no serían costosos, tal vez lo que es costoso es la tecnología si te vas a un punto de vista industrial. Pero en sí el insumo no lo veo como algo, no lo veo como la parte costosa del proceso. No sé si iba por ahí, Dante, pero yo lo veo así más como, busca Green Beats, te voy a poner aquí los nombres. Green Beats y... Muchas gracias. Ahora, Raquel Cosillo dice, me está encantando, ¿qué futuro le ven al estudio de los bacteriófagos para reemplazar a los antibióticos, perdón? Así que aquí... Bueno, lo que pudiera comentar al respecto no es mi área de especialidad, sin embargo, he leído un poco. Sigue siendo una opción bastante interesante y atractiva. Tengo entendido que en Rusia, por ejemplo, han tenido mucho más experiencia en este tipo de desarrollos con un éxito relativamente bueno. Sin embargo, yo pensaría que a nivel mundial, esa certeza de que el bacteriófago pueda ser la solución de reemplazo no queda del todo claro. Sé que debe de haber al menos algunos estudios de fase clínica tratando de ver su eficiencia. Sin embargo, pues bueno, habría que revisar un poco más a detalle cómo van, si es fase 1, fase 2, o sea, todavía algo inicial, o si ya es fase 3 donde han visto algún buen efecto. Excelente. Gracias, Omar. Ahora, Fernanda Decentis dice, fuera de COVID, ¿hacia dónde creen que vaya la tendencia de bioemprendimiento? Pues lo que he visto yo últimamente es que hay muchas nuevas startups de agroindustria, agrobiotech. O sea, realmente se está utilizando mucho, como ahorita es un tema tendencia toda la cuestión del cuidado del medio ambiente y de la reutilización de recursos, etcétera. Y obviamente toda la parte de contaminación, bioremediación, toda esta parte de agro
biotech está tomando un boom tremendo. O sea, entonces en esa parte, pues sería también, o sea, en parte la bioremediación, o sea, tratamiento de aguas residuales o del contaminación del aire, o sea, cosas así, o bien la utilización de subproductos que se utilizan en la industria, que no se vayan a utilizar para nada, como insumos para la creación de nuevos productos. Entonces es como un poco esta economía circular que se habla mucho ahora, en esa parte. O sea, yo creo que la agroindustria está ahorita una de los tops, y la otra también, pero esta todavía está un poco más ligada a nivel laboratorio, todavía no ha salido tanta industria, pero sí ya hay bastante, y lo han escuchado seguramente, es la biotecnología dorada con todo lo de nanotecnología. O sea, también últimamente todo lo nano ha tenido un boom, también es tendencia. Ahí Omar creo que puede decir muchas cosas al respecto, y yo también es el área en el que estoy actualmente. Y realmente sí podemos ver que sabemos cuáles son los beneficios de tener la parte nano en un producto, o sea, de poder amplificar las señales o lo que pongas en tu producto nano. Entonces, ahorita, pues hay varios desarrollos, tanto para industria de salud como industria energética, por ejemplo, de biomateriales o de materiales en sí para recubrimientos, reforzamientos de ciertas cosas. Toda esta parte de nano también es un área que está teniendo mucha tendencia últimamente. Alimentos creo que no deja de crecer. Siempre. El TEC tiene mucha historia, yo creo que desde antes de que sus primeros pasos fueron como ingenieros en alimentos, después fue creciendo y desarrollándose ya a biotech con mucha especialidad en alimentos, y yo creo que ese es un área que tampoco nunca, tal vez sí es fuera de COVID, pero dentro de la pandemia, la parte de estos insumos o, bueno, alimentos, que yo creo que ahorita es lo más importante de tener en casa, aparte del antibacterial, el alimento y al final de cuentas el querer alimentar a más gente, con más nutrientes, sin dañar tanto o la erosión del piso o el medio ambiente, el aire, como en general. Eso yo creo que sería. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias, Ivonne. Alejandro Espinosa nos pregunta, ¿creen que México se ha rezagado de la implementación de terapias de nueva generación para la población con respecto a otros países, entre paréntesis, genes y células? Yo creo, aquí voy a hablar un poquito desde el punto de vista regulatorio. Creo que esa implementación de terapias no es porque no exista la gente capacitada para hacerlo. Ahorita hay muchas sinergias entre universidades y hospitales donde se podría implementar. Yo creo que aquí viene un poquito más del rezago en cuanto a la parte regulatoria. El COFEPRIS, estos últimos 2 años que se ha frenado, se han hecho tantos cambios. Creo que al mismo tiempo que vamos cambiando en estas tendencias, como dicen, de bioemprendimiento, una tendencia también es saber más de esa regulación. Y creo que ahí es donde nos está afectando, no por el tipo de terapia, no por las personas, no por los lugares donde se puedan hacer. Creo yo que ese primer freno viene desde un punto de vista de regulación. Tal vez no quiero decir que en otros países sea más laxo, porque no es así. FDA, COLIPA, EMA en Europa, pero tal vez son más eficientes. Entonces, ahí yo podría ver un poquito de rezago en eso. Ya desde el punto de vista ya implementado dentro, por ejemplo, de un hospital o dentro de una universidad, en un laboratorio, ahí sí lo desconozco, pero desde el punto de vista regulatorio sí es un freno, el no saber. Aquí en este punto, Alejandro, depende a qué te refieres específicamente por rezago. Hablas, por ejemplo, de terapias de nueva generación para la población. En el sector salud, digo, lo que se ven son básicamente o dispositivos o fármacos, terapias, en ese sentido. Entonces,
No creo que necesariamente México esté rezagado tal cual en implementación, porque es el mismo proceso. Tal vez lento respecto a otros países, que es, pues bueno, si quieres probar un nuevo medicamento, como aquí le llamas terapia de algún tipo, pues se tiene que hacer estudios clínicos de fase 1, 2 y 3, los cuales se pueden hacer ya sea en México o en otros países y eventualmente si es aceptado por alguna de las grandes agencias reguladoras, FDA en Estados Unidos, la EMA en Europa, pues no es mucho problema traer ese medicamento tal cual a México, porque ahí al menos sí hay mucha homología en cuanto a si hay aceptación en un lado, o sea, es más fácil que pueda entrar al país. Así es, muchas gracias, Omar. Complementando esta y la siguiente pregunta de Daniela Salado, les quiero compartir el webinar que les había platicado previamente, que fue del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la UDG. Ese panel se llama El acceso a medicamentos frente a los derechos de patente, reflexiones ante el TEMEC y la nueva Ley Federal de Protección de Propiedad Intelectual. Creo que si tienen oportunidad de revisarlo, es muy técnico el webinar, está hecho por abogados, pero tocan puntos muy importantes que creo que van a servir como bases para temas regulatorios hacia adelante, hacia los próximos años, que era lo que les platicaba previamente. Entonces ahí les estoy poniendo en el chat ¿cómo se llama? La liga para que la tengan. Y bueno, Daniela Salado nos pregunta, ¿qué nos pueden compartir sobre el proceso de desarrollo de Bio o Nanotech ante COFEPRIS en función de tiempo y dossier? Más o menos cuánto es el tiempo, si quisieran ahí a lo mejor Karina es porque justamente para una clase mía de nanobiotecnología, Karina fue la que nos explicó esa parte. Entonces a lo mejor ella es la que sabe más. En cuanto a lo que me sé yo, regulación de cosmética utilizando ingredientes activos de Nanotech, va a partir de 6 meses, mínimo 6 meses, hasta 2 años. Yo digo que es poquito tiempo comparado con un fármaco, tal cual, obviamente por todo lo que decíamos de todas las fases que tienen que pasar. En función de dossier, sí, te voy a hablar específicamente en cosmética. Cuando tú tienes ingredientes activos, el ingrediente activo puede venir de un proceso nanotech o biotech, cualquiera que sea el caso. Si ese ingrediente activo ya tiene del lugar donde se creó la hoja de seguridad, COFEPRIS te lo valida. O sea, si tú dices, yo compré este extracto de café en Estados Unidos y Estados Unidos te está dando ya ese dossier con el safety data y todo, es válido. El problema es cuando me dices, ay, es que es un ingrediente activo que me vendió no sé quién y no tiene, ahí es donde puede haber problema y el dossier tiene que estar muchísimo más informado o tienes que hacer más pruebas. En cuanto a cosmética y medical devices, es menos tiempo. Pero sí, ese dossier de información tiene que estar súper bien documentado, tienes que tener, yo siempre digo esto, no por exagerada, pero para que tengas una mejor protección, como decía Omar, para homologar. Si es posible, si no encuentras tanta información en COFEPRIS, es probable que sigas FDA o EMA. Colipa es en Europa para cosméticos, por ejemplo, yo seguía Colipa. Y si Colipa me daba esos pasos, yo trataba de seguirlos para que cuando llegara a México o hiciera un proceso parecido en México, tener de más. Prefiero tener información de más, hojas de seguridad de más, pruebas en piel, pruebas de producto final, pruebas de ingrediente activo, todo es mejor tener de más a que te falte. ¿Por qué? Porque ahí la parte del tiempo es donde se va a ver frenada. Uy, me faltó esto, va y regrésate. Y me faltó esto, regrésate. Entonces, yo siempre creo que ahí hay que pecar un poquito de exagerados, irnos a las grandes. Corea y Japón también tienen muy buenas, por así decirlo, muy buenas administraciones. Y seguirlos, o sea, tratar de que se homologue. Y la verdad es que México en eso es abierto, como dice Omar. Si ya está bien o está sustentado con lo que la FDA te pide, adelante.
Yo creo que es mejor aquí pecar de exagerados a que te vaya a faltar algo. Y eso también, la función de tiempo, como dices tú, Daniela, sí es súper importante. ¿Ok? No digas, uy, no, hombre, en 3 meses ya me van a dar de alta. No. Ahí también el tiempo a veces puede afectar. Así es. Muchas gracias, Karina. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuáles asociaciones o foros ustedes sugieren acercarse para conocer a otros bioemprendedores en el área de biotech? Esto para expandir nuestro networking con áreas afines. Pues aquí yo creo que, bueno, tenemos Hacking Health, obviamente, si ya estamos aquí presentes, este es un buen foro de networking. También está All Biotech. También ahí Alex Espinosa puede decir un poco de BioLaunch, que es también un congreso de bioemprendimiento. Agrobiotech, creo, es otra que también trabaja con esto. Entonces, sí hay varios lugares que pueden servirte como centro neurálgico de conexión hacia otras personas con intereses similares. No sé si alguien conozca algún otro. Yo diría que esos son los principales también. Sí, yo también. Perfecto, pues para terminar, primero que nada quisiera darles las gracias a cada uno de ustedes, Karina, Omar y también Ivonne. Voy a terminar con unos avisos para quienes nos visitan el día de hoy. Bueno, platicarles que, bueno, a raíz del tema del COVID hemos desarrollado esta plataforma que es Sparkboard, donde pueden ver todos los proyectos en los que estamos colaborando. Prácticamente desde febrero hemos estado alimentando esta plataforma y ahí pueden ver si es de su interés los proyectos que hemos estado apoyando. Comentarles, ahorita platicaba un poco Ivonne sobre COVID-3MX, fue una iniciativa que comenzamos a finales de marzo, principios de abril, y con el fin de unir a personas que tenían necesidades, principalmente equipo biomédico para hospitales y equipo de protección personal, con proveedores validados, que estuvimos trabajando con muchos aliados y colaboradores. A principios de este mes, junto con el resto del equipo coordinador, pues hemos decidido cerrar el proyecto y pues dar paso a otros proyectos que siguen más adelante. Si alguno de ustedes quisiera seguir colaborando con estas iniciativas, les recomendamos que continúen en contacto con México N95. En nuestras redes sociales pueden encontrar este mismo comunicado y ahí vienen las ligas de contacto para México N95, una organización con la que también hemos estado colaborando durante estos meses y que son de mucha confianza. Por otro lado, comentarles los siguientes eventos que tenemos. A finales del mes de agosto vamos a tener este curso que estamos organizando junto con Centro Mexicano Pro Bono, Joven Lorenz, Health IDS, de cursos de bases legales para emprendedores en el sector salud. Más adelante les platicaremos un poco sobre esto en nuestras redes sociales. Comentarles, les estamos dando aquí la primicia de que como el año pasado, en noviembre tendremos el Health Innovation Award 2020 que llevaremos a cabo junto con Pragmatech, Inc. Monterrey, Health IDS y Tech Salud. La publicidad va a salir en nuestras redes sociales a partir del 30 de julio para que estén atentos a ello. Por otra parte, platicarles de la membresía de Health IDS. Si están interesados en participar, pueden enviar un correo aquí a contacto healthids.org. Nada, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales y estén atentos de lo que publicamos en estas redes sociales. Sabemos que es contenido que puede ser de su interés y pues ayudarles a seguir desarrollando sus emprendimientos. Nuevamente, queremos agradecer a Karina, a Ivonne y a Omar por su tiempo, por todo lo que nos estuvieron platicando el día de hoy y pues seguir con ustedes en contacto para platicar aquí. Bueno, nada más para terminar, Alejandro nos platica sobre BioLaunch. Pueden ver aquí sobre su página también para que la tengan en cuenta. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo en los próximos eventos. Buen día. Gracias. Gracias. Cuídense mucho. Gracias, buenas noches.
Buenas noches.